Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, uno de esos que nos tocan el corazoncito y nos hacen creer en el amor de verdad. Hoy vamos a hablar de un momento súper especial, un momento que hizo llorar de emoción a Demet Özdemir, nuestra querida Demet, gracias a una sorpresa romántica orquestada por Can Yaman. Sí, lo escucharon bien, Can Yaman. Prepárense para suspirar, porque lo que vamos a ver es simplemente mágico. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia de amor, les recuerdo que si son nuevos por aquí los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismecitos jugosos y por supuesto, momentos tan especiales como el que vamos a ver hoy. Así que no se lo piensen más y únanse a esta comunidad que ama el drama, el romance y las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. Como todos saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento, una pareja que traspasó la pantalla con su química innegable en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Su romance fue un torbellino de emociones, desde la confirmación oficial hasta la inevitable ruptura que, para muchos de nosotros, fue un balde de agua fría. Pero entre esos altibajos hubo momentos de pura magia, instantes que nos recordaron por qué los amábamos tanto. Y es precisamente uno de esos momentos de magia el que vamos a desmenuzar hoy. Se trata de una sorpresa romántica que Can Yaman le preparó a Demet y que la conmovió hasta las lágrimas. Aunque la relación entre ellos siempre estuvo en el ojo del huracán mediático, este gesto demostró la profundidad de sus sentimientos y la conexión especial que compartían. Para entender la magnitud de la sorpresa, debemos remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que durante la grabación de Erkenci Kuş, Demet y Can pasaban muchísimas horas juntos. La presión del trabajo, el éxito arrollador de la serie y por supuesto, el floreciente romance, los mantenían en una burbuja constante. En ese contexto, Can, conocido por su lado aventurero y su espíritu libre, decidió sorprender a Demet con una escapada romántica. Pero ojo, no fue una escapada cualquiera. Can planeó cada detalle meticulosamente. Primero, le hizo creer a Demet que tenían una jornada de grabación extenuante al día siguiente. Ella, confiada, se preparó mentalmente para el desafío, sin sospechar ni por un segundo lo que Can tenía entre manos. La inocencia de Demet, su profesionalismo y su dedicación a la serie la convertían en la víctima perfecta para la elaborada trampa de amor de Can. Ella se levantaba temprano, estudiaba sus líneas, repasaba las escenas con sus compañeros y se preparaba para enfrentar un día largo y agotador. Al día siguiente muy temprano, Can llegó al set de grabación con una actitud misteriosa. Le dijo a Demet que el director había cambiado de planes a último momento y que necesitaban grabar algunas escenas en una locación diferente, una locación que, según él, era secreta. Demet, un poco extrañada, pero confiando plenamente en Can, aceptó la situación sin mayores preguntas. La confianza que Demet depositaba en Can era absoluta. No solo eran compañeros de trabajo, sino también una pareja enamorada. Ella creía en él, en sus intenciones y en su capacidad para sorprenderla. Esa confianza, alimentada por meses de complicidad y romance, fue el combustible que impulsó la sorpresa de Can. Subieron a un coche y mientras se alejaban de Estambul, Demet empezó a notar que el paisaje se volvía cada vez más verde y frondoso. Empezó a intuir que algo extraño estaba pasando, pero Can se mantuvo hermético, alimentando su curiosidad con evasivas y sonrisas cómplices. El camino, sinuoso y serpenteante, se alejaba cada vez más del bullicio de la ciudad. Demet miraba por la ventana, tratando de descifrar el destino final de su aventura improvisada. Cada curva, cada árbol, cada pueblo que dejaban atrás aumentaba su intriga y su emoción. Can, por su parte, disfrutaba cada segundo de la incertidumbre de Demet. Su sonrisa traviesa revelaba la magnitud de la sorpresa que tenía preparada. Finalmente, después de un largo viaje, llegaron a un hermoso viñedo en la región de Capadocia. El paisaje era simplemente impresionante, viñedos interminables, formaciones rocosas únicas y un cielo azul intenso que invitaba a la contemplación. Demet, boquiabierta, no podía creer lo que estaba viendo. La inmensidad de los viñedos, la singularidad de las formaciones rocosas, la serenidad del cielo azul, todo conspiraba para crear un ambiente mágico e irreal. Demet se sentía transportada a otro mundo, un mundo de ensueño donde todo era posible. Sus ojos brillaban con asombro y gratitud.
Pero la sorpresa no terminaba ahí. Can la llevó a una pequeña colina donde había preparado un picnic muy especial. Una manta a cuadros, cojines coloridos, una cesta repleta de delicias turcas y, por supuesto, una botella de vino local. Todo cuidadosamente dispuesto para crear un ambiente íntimo y romántico. Los detalles del picnic revelaban la atención y el cariño que Can había puesto en la organización de la sorpresa. Cada elemento, desde la manta a cuadros hasta la botella de vino local, había sido elegido cuidadosamente para crear una experiencia inolvidable. Demet se sentía abrumada por la generosidad y el romanticismo de Can. Y lo más importante, globos aerostáticos. Sí, cientos de globos aerostáticos que comenzaban a elevarse en el cielo, pintando el paisaje con colores vibrantes y creando una atmósfera mágica e inolvidable. Demet, al ver esa imagen, no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas de emoción, de felicidad, de puro amor. La visión de los globos aerostáticos elevándose en el cielo fue el detonante de la emoción de Demet. La explosión de colores, la sensación de libertad y la belleza del paisaje la inundaron de sentimientos encontrados. Sus lágrimas eran un reflejo de la profunda conexión que sentía con Can y de la felicidad que le producía compartir ese momento con él. Can la abrazó fuertemente, susurrándole al oído palabras dulces y promesas de un futuro juntos. Le dijo que quería compartir ese momento especial con ella, que quería que recordaran ese día para siempre. Y vaya que lo recordaron. El abrazo de Can, sus palabras dulces y sus promesas de futuro sellaron el momento. Demet se sentía segura y amada en sus brazos. Sabía que ese día, en ese lugar, estaban creando un recuerdo que atesorarían para siempre. La tarde transcurrió entre risas, conversaciones profundas y miradas cómplices. Disfrutaron del picnic, bebieron vino, observaron los globos aerostáticos y, sobre todo, se conectaron a un nivel más profundo. Fue un día perfecto, un día que quedó grabado en la memoria de ambos como un testimonio de su amor. Las risas compartidas, las conversaciones íntimas y las miradas cómplices fortalecieron su conexión. El picnic, el vino y los globos aerostáticos fueron solo el telón de fondo para un encuentro de almas. En ese día perfecto, Demet y Can se permitieron ser vulnerables, auténticos y profundamente enamorados. ¿Pero por qué este gesto conmovió tanto a Demet? Creo que la respuesta es simple, porque fue un acto de amor genuino, desinteresado y profundamente personal. Can no lo hizo por publicidad, no lo hizo para complacer a sus fans, lo hizo porque realmente quería hacer feliz a Demet. Y lo logró. La autenticidad del gesto de Can fue lo que realmente conmovió a Demet. Él no buscaba la aprobación del público ni la atención de los medios. Su único objetivo era hacer feliz a la mujer que amaba. Esa sinceridad, esa generosidad y ese amor desinteresado fueron los ingredientes clave de una sorpresa inolvidable. Este episodio nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Nos recuerda que el amor, en su esencia más pura, es capaz de conmovernos hasta las lágrimas. La historia de Demet y Can nos humaniza. Nos muestra que a pesar de ser figuras públicas, son personas como nosotros, con sueños, esperanzas, miedos y sobre todo, la capacidad de amar y ser amados. Su romance, con sus altibajos y momentos mágicos, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, ¿qué pasó después? ¿Por qué su relación no funcionó? Esa es una pregunta que quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Las relaciones son complejas y las relaciones en el mundo del espectáculo lo son aún más. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público y las propias inseguridades pueden ser obstáculos difíciles de superar. A pesar de todo el amor que se profesaban, Demet y Can no lograron construir un futuro juntos. Las razones de su ruptura son complejas y personales, y probablemente nunca las conoceremos en su totalidad. Pero lo que sí sabemos es que durante un tiempo, Demet y Can vivieron un romance intenso y apasionado, un romance que nos regaló momentos inolvidables como este. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos demostraron que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y nos regalaron momentos de pura magia, como la sorpresa romántica en Capadocia, que nos recordaron la belleza y la emoción de estar enamorado. Y hablando de momentos inolvidables, los invito a reflexionar sobre sus propias historias de amor. ¿Cuál es el gesto romántico más memorable que han recibido? ¿Qué detalles los han conmovido hasta las lágrimas?
Compartan sus experiencias en los comentarios, me encantaría leerlos. Sus historias de amor son valiosas y merecen ser contadas. Compartir sus experiencias puede inspirar a otros, recordarles la importancia del amor y la conexión humana, y demostrar que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos visto cómo una sorpresa romántica de Can Yaman conmovió hasta las lágrimas a Demet Özdemir, un momento que nos recuerda la magia del amor y la importancia de los pequeños detalles. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final. Espero que este vídeo les haya gustado y si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes dejarles un mensaje final: nunca dejen de creer en el amor. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.